damos bienvenidos. Aquí ya vamos partiendo el viaje. Vamos partiendo el viaje. Gracias, amores. Gracias por los saludines. Y vamos sumando a la nave. Vamos a partir ya este live sobre constelaciones chamánicas. Así que ese cantito de inicio fue para calentar motores y llamar a la tribu. Y vamos, mientras tanto, mientras van subiendo, les voy a contar de qué se va a tratar hoy día. Y ahí se siguen sumando. Vamos a hacer un último cantito mientras se siguen sumando para que puedan, hermoso, gracias también. Vamos a hacer un último cantito mientras la tribu va llegando. Vamos a llamar a la tribu aquí con todo. Ella ena ella we, ella ena hey, fuera ena ella we, ena ella hey. Vamos a empezar y vamos a darle gracias al tamborcito por calentar el corazón, subir la energía, conectarnos con la alegría de la tierra. Así que gracias al tamborcito, hermosos saludines, por acá ya los empiezo a saludar. Qué alegría verles. Voy a contarles para los que se suman por primera vez. Voy a dejar a mi tamborcito por acá también, por si me dan ganas de cantar de nuevo. Voy a contarles para los que se suban por primera vez y no me conocen. Voy a partir comentándoles mi recorrido y quién soy y cómo llegué a las constelaciones familiares chamánicas. Primero, a partir de mi propio recorrido personal. Yo soy psicóloga, soy terapeuta holística, canalizadora, y partí primero a partir de un taller que voy a hacer ahora en línea de constelaciones. Lo he estado haciendo siempre presenciales, ahora voy a empezar a extenderlos en línea. Y es una forma distinta de hacer constelaciones y voy a explicarles primero cómo fue mi recorrido a partir de mi propia historia, cómo llegué a sanar mi propia historia cuando la psicología y la psiquiatría de donde yo venía no me sirvió en algún momento. Me sirvió para comprender, pero no sanaba el alma o no cambiaba la biología. Mi primer acercamiento fue... mi primer acercamiento fue hace unos 20 años, cuando estaba empezando mi proceso de sanación y me di cuenta que las crisis de pánico y las crisis de angustia que yo tenía, una psicóloga maravillosa que tenía una visión bastante transpersonal, me hizo ver que mis crisis de angustia y mis crisis de pánico, en su momento, con fobia social, con mucha angustia, cursando también una depresión que me tocó, me hizo darme cuenta que la edad en que yo estaba viviendo eso era la misma edad en que mi padre vivió los mismos síntomas. Yo estaba empezando la universidad, los mismos síntomas cuando mi padre fue perseguido en la universidad por el contexto de la dictadura, y él vivió la angustia de sentirse perseguido, y fue lo mismo que yo estaba sintiendo y viviendo a la misma edad, en el mismo contexto universitario. Y cuando se me abrió los ojos a comprender que yo estaba viviendo un síntoma que no era mío y que venía de mis ancestros, ¡wow! Se me emprendió una ampolleta maravillosa y ahí empecé a descubrir un mundo completamente nuevo respecto a la sanación. Desde ahí ha sido un camino largo y desde ahí empecé a comprender que no bastaba con tomar un medicamento. En ese tiempo me recetaron medicamentos y había algo dentro de mí que se rebelaba completamente a entender o a querer aceptar de que tomar un medicamento me iba a sanar. Había algo dentro mío que me decía que no era por ahí el camino. Y no fue fácil porque fueron muchos años en que empezó un camino de explorar otras terapias, cuando la psiquiatría y la psicología no me dieron respuestas a poder sanar de alguna forma. Sí me ayudaron a comprender mi historia, pero seguía con los síntomas. Entonces, este dolor no es mío. Gracias, hermosa, por compartir eso. Gracias. Ahí vayan compartiendo sus propios saberes, porque aquí entre todos vamos canalizando la información de la Akasha. Gracias, buenísimo. El libro Este dolor no es mío, tal cual. Entonces,
ahí vino un proceso, un camino mío en que no he parado y en que siguió hasta hoy día, porque venimos aquí a la Tierra a encontrarnos a través del camino a la sanación con nuestros dones, ¿verdad? Entonces es un camino que no termina. Y vino todo un proceso de empezar a descubrir otras terapias cuando yo sentía que no me daban respuesta las terapias tradicionales. Entonces ahí empecé con las terapias bioenergéticas, dentro de las cuales las constelaciones familiares y el chamanismo están, que es más bien la cuarta y la quinta dimensión. Entonces, dentro de ese proceso de sanación, una de las cosas importantes a comprender es que las terapias tradicionales, como la medicina y la psiquiatría, que cumplen su función y está bien porque tienen una función dentro de la matrix en que vivimos, están en la tercera dimensión del plano físico o mental. Pero había algo que a mí me decía que habían otras comprensiones ocultas del misterio, de aquello que no era comprensible a la lógica humana, que siempre me hicieron buscar más allá y siempre cuestionar lo que afuera se me presentaba que era lo normal. Entonces empezó todo un camino de buscar distintas terapias dentro de las terapias bioenergéticas, que está lleno, que son las terapias que se encuentran dentro de la cuarta y la quinta dimensión. ¿Y qué significan las terapias de la cuarta y quinta dimensión? La cuarta dimensión es la dimensión del mundo astral, del mundo de los muertos, del mundo de los espíritus, donde se encuentran nuestros ancestros, nuestros seres queridos, nuestras mascotas, nuestros animales de poder. Y la quinta dimensión es la dimensión donde se encuentran como las fuerzas espirituales como de mayor vibración dentro del plano más alto, a los cuales el chamanismo finalmente accede, o donde están las terapias energéticas también, como las constelaciones familiares, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la quinta dimensión? La quinta dimensión lo que nos habla es que es una dimensión del alma, donde se sana el alma, que contempla muchas como puertas dimensionales del ser. Cuando nosotros nos metemos a sanar en la dimensión del alma, en la dimensión del alma encontramos el cuerpo físico, la biología. Entonces, si sana el alma, cambia la biología, porque nuestra alma está en la quinta dimensión, nuestro yo superior. Y cuando yo me conecto con sanar la energía desde la fuente, desde donde yo provengo, ese cambio energético va a traer cambios en mi cuerpo físico, en mi cuerpo biológico, ¿ya? Y eso, existe mucha información sobre eso. Las mismas constelaciones familiares respecto como a la sanación psicosomática muestra muchos casos que efectivamente han sanado a través de lo que es la sanación del alma. Contempla el cuerpo emocional, el cuerpo mental, todo eso contempla el alma, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, que tiene que ver con sanar el espíritu cuando estamos, por ejemplo, desconectados de nuestra divinidad, desconectados del gran espíritu. Es la sanación de volver a, por ejemplo, almas que de repente tienen miedo a encarnar en la tierra o tienen rechazo a vivir en la tierra. Entonces es una dimensión, la dimensión del alma, que contempla no solamente las dimensiones física, mental y emocional, sino que también la dimensión del espíritu, donde se busca reconectar el espíritu con su esencia divina y reintegrar al espíritu cuando se encuentra fragmentado, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver con trauma, ¿ya? Y la dimensión del alma contempla también, hablamos del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, y bueno, el cuerpo también como que tiene que ver ancestral, ¿no? Con la conexión con nuestro linaje ancestral también. Entonces, la dimensión del alma comprende toda esa gama amplia de dimensiones y también contempla la dimensión del colectivo. Cuando yo estoy sanando desde una dimensión, por ejemplo, chamánica o desde las constelaciones, no solamente estoy sanando mi espíritu y mi alma, sino que también me estoy metiendo a sanar el colectivo desde donde yo provengo. Entonces estoy sanando mi linaje, mi propia familia, por así decirlo, e incluso pudiendo sanar también ámbitos que tienen que ver con la sanación del colectivo. Ya muchas veces las constelaciones familiares también apuntan a sanar aspectos que tienen que ver con cultura. Ya les hablaba, por ejemplo, de mi propia experiencia, ¿no? De mi padre, que vivió situaciones de persecución en la dictadura en Chile. Y a mí me tocó mucho sanar en mi propia historia, cuando yo empecé a sanar los síntomas que yo traía de él,
me tocó mucho empezar a sanar también eso, ¿no? Como experiencias donde me tocó vivenciar personas que habían vivido situaciones de tortura o habían estado al otro lado también, en los perpetradores. Entonces, hay muchas sanaciones como desde la mirada más bien ancestral que busca también sanar el colectivo, grupos humanos. Y por eso es tan hermoso, porque nos sitúa en una experiencia de ubicarnos en un contexto más amplio, del cual somos parte. Entonces, sano yo, sano mi linaje hacia atrás, sano también mi descendencia, ¿ya? Y sano en eso el colectivo. Entonces, hay muchas sanaciones también de constelaciones donde se pueden sanar, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con pueblos que han tenido guerras o rencillas. En Chile, lo que tiene que ver con los pueblos mapuches o los colonos, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es una experiencia muy bonita para poder sanar muchos más aspectos que van más allá de mi ser y me sitúa en ese contexto donde yo estoy aportando un grano de arena a poder como amplificar mi sanación también en todos esos ámbitos. Entonces, primero comprender que la sanación de este tipo nos sitúa en un plano mucho más como profundo y que nos va a traer movimientos energéticos también donde nosotros nos situemos, ¿ya? Entonces, las constelaciones, de alguna forma, lo que nos van a enseñar, y ahora les voy a explicar un poquito de a dónde viene, ahí me pueden ir a hacer preguntas también, para los que no conozcan de las constelaciones. Les puedo como comentar también, vamos a partir de qué son las constelaciones, vamos a partir como comprendiendo ya en este contexto de dónde vienen. Las constelaciones nacen de la ancestrología de una persona que se llama Bert Hellinger, que él de alguna manera fue la experiencia de vivir en las comunidades africanas que le hizo descubrir que había algo que el mundo occidental había olvidado, que era la pertenencia a la comunidad, que la comunidad podía sanar, que el grupo humano tenía ciertos órdenes espirituales en conexión con la tierra y con la comunidad que nosotros habíamos olvidado como sociedad occidental. Entonces, a partir de esa experiencia, él empieza a desarrollar una forma, Aruba, buenas noches desde Aruba, vayan poniendo ahí los lugares de a dónde vienen, qué hermoso, gracias. Vamos ahí saludándonos y haciéndonos internacionales, me encanta. Entonces él fue integrando lo que era la experiencia de las prácticas espirituales de los pueblos ancestrales, que están muy ligadas al chamanismo, pero que las constelaciones familiares no lo incorporan de forma como intencionada, y yo por eso ahí después les voy a hablar del aspecto más chamánico, las constelaciones, que no todos las incorporan, pero que las constelaciones de por sí tienen ese componente más bien espiritual, desde la mirada más bien ancestral y espiritual. Entonces él integró esta mirada y la incorporó con la visión más de la psicología, la mirada sistémica de la sanación también gestáltica, fue incorporando, integrando como las distintas herramientas de la psicología con la ancestralidad y la sabiduría como de los pueblos originarios. Y a partir de eso, él desarrolla lo que tiene que ver con los órdenes del amor, que plantea que a nivel espiritual, para poder tener una sanación profunda y tener cambios en nuestro destino, hay 3 órdenes que tienen que ser respetados. Entonces, si bien la energía del amor es la energía más importante que mueve al universo y mueve al ser humano, el amor no es suficiente. Tiene que respetarse 3 órdenes en equilibrio para que ese amor en tu vida fluya. Llámese la salud, la abundancia o la riqueza, la armonía en tus relaciones con los hijos o con la pareja, la seguridad en ti mismo para desarrollar tu poder personal. Si ese amor está alterado en alguno de los 3 desequilibrios que son los principios del amor, tu vida se va a ver truncada en alguno de estos ámbitos, ¿ya? Y esos 3 órdenes son los que plantean las constelaciones, de los cuales uno primero es el orden que tiene que ver con la jerarquía, ¿ya? Comprender que existe un orden donde nosotros estamos de alguna forma representados por nuestros ancestros y nuestras generaciones anteriores de alguna forma tienen un papel importante, los cuales nosotros debemos honrar. En la sociedad occidental de la cual nosotros venimos, hemos olvidado un poco la importancia de nuestros ancestros.
los pueblos mapuches, los pueblos indígenas reconocen la importancia de honrar nuestra ancestralidad y nuestro lugar en el clan ancestral. Cuando uno va a, no sé si alguno ha tenido la experiencia acá, a hacerse una sanación con algún chamán o algún machi, que ha sido mi experiencia también acá en Chile, lo que ellos siempre mencionan es la importancia de poder asistir con la familia, como poder de alguna forma como traer a tus ancestros. De hecho, las sesiones de sanación con ellos, tú tienes que ir con tu familia, tienes que ir con algún familiar que te acompañe. Así de importante es la fuerza de tu clan ancestral, que es importante poder incorporarla para tus sanaciones. Entonces, la importancia de la jerarquía, de sabernos pequeños ante ese orden familiar a los cuales nosotros le demos respeto. Y eso es algo que en la sociedad occidental hemos olvidado, porque las tecnologías nos han hecho ponernos en un lugar de superioridad, donde hemos de alguna forma perdido el respeto por nuestra sabiduría, nuestros abuelos, la palabra sabia de los quienes han recorrido años de experiencia y de los cuales de alguna forma con humildad debemos respetar por su historia, más allá de lo difícil que hayamos tenido experiencias con ellos o de trauma. Ellos de alguna forma llegaron antes que nosotros y desde ahí nosotros tenemos que situarnos en el papel que nos corresponde de ser los pequeños del clan, y eso requiere trabajar mucho la humildad y el ordenamiento familiar. Entonces, cuando yo he tenido alguna experiencia de pequeño o de pequeño donde me tocó asumir papeles de mayor en mi familia, por abandono, por situaciones donde me tocó crecer antes de tiempo, ahí se produce un primer desorden, porque pierdo de alguna forma mi lugar y me sitúo en un lugar donde pierdo mis raíces y pierdo el orden en mi linaje. Y eso puede traer muchas dificultades, desde la forma en que yo me relaciono con el resto, o dolores de espalda, o la sensación de sentirme hiperresponsable, o historias de rigor. Entonces hay varias situaciones en las cuales, como el orden de la jerarquía o la soberbia, por ejemplo, personas que les cuesta mucho pedir ayuda. Bueno, ese es el primer orden de la jerarquía, ¿ya? Después les voy a hablar un poco más del chamanismo, cómo me metí yo ahí en mi historia, para que también puedan comprender cómo se liga. Pero vamos a terminar con los órdenes del amor. El segundo orden tiene que ver con la pertenencia y tiene que ver con la comprensión de que somos pertenecientes a un clan mayor, ya sea colectivo, de una sociedad o grupo cultural, o de nuestra propia familia. Entonces, cuando de alguna forma, por alguna situación difícil, renegamos nuestra pertenencia a ese clan, estamos como desarraigando la fuerza desde donde nosotros provenimos, estamos haciendo un corte energético de nuestros ancestros. Entonces eso nos puede traer mucho bloqueo en nuestra vida, de la abundancia también, de nuestros propios poderes, de el poder como tener la bendición de nuestro clan para poder tener un destino próspero o relaciones sanas. Entonces es sumamente importante poder hacer las paces también con aquellos de nuestro clan, ya sea que nosotros hemos sido excluidos o alguien de nuestro clan fue excluido por alguna situación difícil que cometió. Entonces, eso puede verse muchas veces en las familias donde hay personas que, o a veces como personas que son las ovejas negras, ¿no? Los locos del clan o los cuestionadores del clan, que son los que vienen a quebrar esquemas y que muchas veces son excluidos del sistema. O aquellos que tienen destinos difíciles, que empiezan a presentar dificultades en su camino, respecto a tener obstáculos en su camino una y otra vez, o enfermedades, por ejemplo, donde están presentando como situaciones de enfermedades terminales. Eso muchas veces también tiene que ver con duelos excluidos o trauma excluido que no fue posible procesar en el clan. Ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cáncer, con las enfermedades autoinmunes, son duelos no procesados heredados de nuestros ancestros. ¿Y por qué? Porque muchas veces en situaciones de trauma, nuestros ancestros, si vivieron situaciones, por ejemplo, de sobrevivencia, de pobreza o de guerra, en situaciones de trauma, las personas tienen que ponerse en método o en modo sobrevivencia.
Y en modo sobrevivencia no soy capaz de procesar esas emociones, no me puedo hundir, tengo que sobrevivir. Entonces esas emociones de ese ancestro quedan guardadas en un órgano que se llama la amígdala, que es el reservorio de las emociones inconscientes, como una forma de sobrevivir. Y esas emociones inconscientes se pueden heredar hasta 7 generaciones hacia el futuro, ¿ya? Entonces las emociones de trauma, una de las cosas que se ha estudiado en la ancestrología es que cuando hay historias de mucho trauma y dolor, esas historias se pueden heredar generalmente a la tercera y cuarta generación. Y se heredan, como justamente le explicaba, desde Pirque, Ajo, Gracias, de Chile. Se pueden heredar, como les explicaba, como situaciones como de emociones que generan enfermedades que se requieren de alguna forma como ver en el clan, como poder traer luz al clan para que sean vistas y sanadas en el clan. Si no, algún ancestro lo va a repetir como algún nieto o algún bisnieto. Bueno, en el caso mío, como yo les explicaba, yo estaba repitiendo emociones de mi padre no expresadas en una situación de trauma, de persecución. Entonces yo lo viví en carne propia y puedo decir que gracias a las terapias bioenergéticas realmente la magia es real, porque empiezas a notar cambios biológicos cuando tú desprogramas esas memorias inconscientes que tú traes en tu campo energético. Ese es el segundo orden, la exclusión. Por lo tanto, se requiere volver a integrar, a incorporar, ¿ya? La pertenencia, que todo requiere de alguna forma volver a equilibrarse desde la pertenencia al clan, ¿ya? Todo requiere ser visto, integrado. Y el tercer orden tiene que ver con el equilibrio de lo que tiene que ver con las relaciones del amor. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo, hola hermosa, aquí estoy saludando a familia que está viniendo aquí a visitar, qué hermoso verles por acá. ¿Qué plantea el tercer orden? El tercer orden plantea la importancia de tener un equilibrio en las relaciones. Sí, voy a dejar guardado el live, sí, lo voy a subir, así que los que llegaron tarde, no se preocupen que va a estar ahí grabado después ahí en mi muro. El tercer orden del amor plantea el equilibrio en las relaciones en el amor, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que en las relaciones principales que son con nuestros padres, con quien nos dieron la vida, nosotros estamos en una permanente relación de deuda, porque a nuestros padres les debemos la vida. Sin ellos no estaríamos vivos. Entonces, solamente por la gratitud de haber nacido, nosotros les debemos respeto a ellos y gratitud por la vida. Solamente por ese regalo estamos en eterna deuda con nuestros padres. Y lo que vienen después son bendiciones. Si yo tuve una vida fácil, bueno, bendiciones en tu camino. Tienes una vida dármica. Si tocaron situaciones difíciles con tus padres, probablemente estás siendo un portal tú de sanación para tu clan. Y tus padres hicieron lo que mejor pudieron con los recursos que ellos tuvieron. Entonces hay ordenamiento importante de hacer con nuestros padres para poder sanar esa relación con quien nos dieron la vida. Cuando yo tengo una relación bloqueada con alguno de mis padres, por ejemplo, situaciones de abandono, situaciones de violencia que yo haya vivido, o situaciones de rechazo que yo haya vivido de mi padre o de mi madre, y me ha pasado mucho en las terapias, ¿no? Que yo veo gente que dice, bueno, no, si yo tengo sanada la relación con mi padre y mi madre. Bueno, ¿y cómo te va con la abundancia? Pésimo, no genero abundancia. Ya, perfecto, no tienes sanado entonces la relación con tu madre, porque la madre es el portal de abundancia. Si yo no tengo sanada la relación con mi madre, que es la dadora de vida, donde la puerta de vida y abundancia, que es la energía del linaje femenino, se abre, la abundancia se va a bloquear. Entonces no tienes realmente sanado en profundidad el vínculo con tu madre. Puede que tengas una buena relación, pero la sanación de tu niña interior con tu madre o en el vientre uterino no está sanada. Entonces ahí se van mostrando muchos bloqueos, ¿no? O por ejemplo, situaciones de enojo con los padres, como de no poder perdonar a los padres también. Entonces es muy importante como comprender, y eso los pueblos ancestrales, los mapuches, por ejemplo, o los pueblos indígenas lo tienen clarísimo, como la importancia de honrar a tus padres por el regalo de la vida.
Ese es el orden, el del orden del amor de los padres, ¿verdad? De la deuda en la que estamos con ellos, en una relación de desequilibrio del amor, en deuda. Y por otro lado, la relación del amor en la pareja es otro orden que habla de que en la pareja es importante respetar el equilibrio del dar y recibir. Así como con nuestros padres estamos en la posición de siempre tomar a nuestros padres, recibir el amor de ellos, con la pareja es un equilibrio de dar y tomar, dar y tomar. Si yo tengo una relación de pareja que nos suele pasar generalmente más a las mujeres, ¿no? Si yo estoy eternamente dando en mi relación de pareja, me estoy poniendo en una posición de maternar a mi pareja. Y eso en algún momento va a terminar en una infidelidad. Porque en la pareja una pareja no va a amar a una mamá, ¿verdad? O sea, es para salir arrancando. Entonces, en una relación de pareja tiene que haber siempre un equilibrio. Yo doy y también recibo, y al otro le va a tocar dar en su momento, y yo voy a pedir que el otro también me dé. Entonces, en las relaciones de pareja, los desequilibrios que hay en las parejas también tienen que ver con patrones en desequilibrio de nuestro propio linaje. Entonces, lo que yo no he sanado de mi propia historia con mi padre y mi madre va a traer también relaciones difíciles de pareja. Entonces los desequilibrios en ese... Buenísimo, gracias. Los sigo leyendo. Ahí si tienen preguntas pueden ir haciendo comentarios también. Bueno, entonces hay muchas como facetas que se pueden ir hablando sobre los desequilibrios en los tres órdenes del amor, ¿ya? Otras cosas de las cuales es importante traer la mirada de las constelaciones es la importancia de cambiar la palabra del perdón por la palabra de la aceptación. Una de las cosas que hacen difícil que se pueda avanzar en las terapias es cuando uno escucha, por ejemplo, bueno, sí, yo he perdonado a mi padre y a mi madre. Si tú estás hablando de que perdonaste a tu padre, lo siento, no tienes sanada tu historia. Porque cuando tú te estás poniendo en el papel de perdonar a tu padre, te estás poniendo en un lugar de soberbia, de que estás por sobre tu padre, y entonces te sitúas en un desequilibrio. Entonces es sumamente importante porque las terapias tradicionales nos hablan de eso. Las terapias ancestrales, por ejemplo, nos hablan de la importancia de la aceptación, de la rendición. Y la rendición requiere la virtud de la humildad. Entonces, el sanar desde las constelaciones nos vuelve a poner en la actitud de humildad. Entonces nos hace trabajar mucho, las constelaciones trabajan mucho con el cuerpo físico. Cómo llevar a tu cuerpo físico incluso a hacer actos de rendición a tu clan, de honrar a tu clan. Y a veces hay situaciones que uno ve en las constelaciones donde la persona no se puede arrodillar. Yo lo digo por experiencia, a mí me tocó sanar mucho a través de mi clan con constelaciones. Y una de las cosas que te muestran las constelaciones es cuán inconscientes son los patrones que traemos que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, las terapias tradicionales muchas veces te dicen, bueno, ¿cuáles son tus creencias limitantes? Y claro, yo puedo mencionar mis creencias limitantes, puedo hablar de que mi familia hablaban de lo difícil que era ganar dinero, o que el dinero era con esfuerzo, perfecto. Esas son las creencias que tú traes más o menos conscientes. Pero te digo al tiro que el 90% de los patrones que tú traes son inconscientes. No las vas a poder ver con las terapias tradicionales. ¿Por qué? Porque están en la tercera dimensión del plano consciente. Las terapias bioenergéticas, como en la dimensión del alma, te van a mostrar aquello que no estás pudiendo ver. Entonces, dentro de eso están también, por ejemplo, experiencias que ocurren muchas veces en las experiencias de embarazo o las experiencias también del parto, donde también las constelaciones familiares también se meten, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas veces situaciones en las cuales uno puede explorar su propia historia respecto a cómo fue el embarazo de mi madre, cómo fue el parto, y tu madre te puede decir, bueno, yo tuve un embarazo bueno, no tuve mayores dificultades. Sin embargo, cuando te metes a una constelación, probablemente te vas a dar cuenta que tu madre inconscientemente estaba viviendo situaciones de angustia, de miedo a secreto, de no querer tener el embarazo por sentir miedo, por ejemplo, o sentir rechazo de su pareja.
Todos esos patrones inconscientes no se ven en las terapias tradicionales y en algunas terapias bioenergéticas tampoco. Las terapias bioenergéticas ancestrales permiten explorar todas esas emociones que vienen hasta del vientre uterino también, ¿ya? Y las memorias del parto también. Gran parte de los patrones de personalidad, aquí yo estoy metiendo cosas que no son solo las constelaciones, sino que tienen que ver también con mi propia formación y mi propio recorrido. Bueno, gran parte de los patrones heredados que nosotros traemos en nuestra personalidad, yo diría, como en lo que yo he visto en mi experiencia y lo que dicen también la literatura, ¿ya? Bueno, yo diría no voy a poner porcentajes, pero primeramente, si los pusiéramos en orden, la mayor parte viene de los patrones heredados ancestrales, lo que estamos hablando, ¿ya? De hasta 7 generaciones atrás, traer estos patrones heredados de personalidad, de trauma, de historias de secretos no dichas, de emociones inconscientes guardadas, lo primero. En segundo lugar, lo segundo que va formando la personalidad es la experiencia de los 9 meses de embarazo. Tiene la mayor como desarrollo de conexiones neuronales que se producen durante los 9 meses de embarazo, ya sea por emociones de la madre o emociones heredadas de tus ancestros que tu madre trae también en el vientre uterino. Por eso es importante lo que tiene que ver con la limpieza también del útero, dentro de lo que son como las prácticas más bien chamanísticas. Es sumamente importante porque en el vientre uterino no solamente estás heredando las emociones de tu madre, sino que también de tu linaje femenino. También. Y en tercer lugar, las experiencias también del parto. Está lleno de experiencias traumáticas del parto, desde el forceps, desde las prácticas como deshumanizadas del parto, que tiene que ver hacia atrás y hacia adelante también. Ya voy a responder al tiro las preguntas, voy a dar una pausa y voy respondiendo para cerrar esta idea. Las experiencias, por ejemplo, del parto, que tienen que ver con el no poner al bebé en el pecho materno, las experiencias como de maltrato a la madre, que generan angustia en la madre al momento de las prácticas inhumanas, de la forma de parir también. Hay muchas experiencias que generan trauma al momento del nacimiento y en los primeros momentos del nacimiento también, ¿ya? Y después, en cuarto lugar, en la formación de la personalidad, tiene que ver con los 7 primeros años de vida. Todas las experiencias que yo desarrollo durante esos primeros 7 años de vida, donde se como conforman las memorias energéticas de tu campo áurico, con la experiencia de tus padres, las experiencias escolares o la experiencia de los hermanos, van a quedar de alguna forma como en las memorias energéticas y la conformación de tu personalidad a los 7 años. De los 7 años en adelante, simplemente es una repetición de esos patrones. Si tú viviste alguna experiencia de exclusión en esos primeros 7 años, eso se te va a empezar a repetir en las siguientes experiencias que tengas de colegio o en las siguientes relaciones que tengas de amistad o futuros pololeos. Entonces, todas esas experiencias, como yo les hablaba, hasta los 7 años es la forma en que lo que primero se determina el desarrollo de la personalidad. Bueno, entonces vamos a empezar a responder algunas preguntas. 7 generaciones hacia atrás y hacia adelante también. Sí, una de las cosas que plantea la ancestralidad, yo prefiero hablar de ancestralidad, no solo constelaciones, porque me gusta incorporar la mirada también del chamanismo, que voy a hablar después de eso, ¿ya? Que es un poco más amplio que las constelaciones. Cuando yo hago una sanación ancestral, lo que estoy haciendo es sanar hacia atrás, liberar el karma de mis ancestros. Estoy liberando las memorias energéticas que yo tengo en mi campo energético de mis propios ancestros, como les hablaba. Entonces estoy liberando esas memorias energéticas en mi campo áurico y al mismo tiempo estoy liberando el trauma de ese abuelo de la guerra. Entonces estoy ayudando a que mi abuelo en su siguiente vida venga con menos carga karmática. Entonces estoy sanando mi linaje hacia atrás y por lo tanto mis ancestros, a ese ancestro que yo sané, mi abuelo, esa energía empieza a fluir de forma luminosa y ordenada. Se disipa esa energía densa del trauma, que son energías densas que traen enfermedad o bloqueo, se eleva al campo cuántico de la fuente y se integra con una memoria energética luminosa. Y eso va a significar que vas a incorporar esa energía de fuerza de ese linaje tuyo
y vas a sanar a tu linaje, vas a sanar tú, porque te vas a liberar de ese bloqueo energético, y también vas a ayudar a liberar las memorias de tu descendencia hasta 7 generaciones futuras también, ¿ya? Eso no quita que a veces, ahí vamos a hablar de los mitos. Después, recuérdenme, les voy a hablar de los mitos y las constelaciones, porque hay varias cosas que hay que desmitificar. Pero, porque eso no quita que a veces también hayan situaciones que haya que seguir como explorando en algunas generaciones futuras. Pero efectivamente tú estás liberando mucho. Les voy a contar de mi propia experiencia. Yo tenía una relación muy difícil con mi hija, mi Emilia querida, que es una niña índigo, muy fuerte, una pequeña maestra que me llegó del cielo. Y bueno, una relación muy difícil con ella de toda una vida y logré sanar a través de las constelaciones y hoy día tenemos una relación maravillosa y ella me hizo crecer mucho. Lo que no logré con años de terapia, en el fondo me hizo ella mirar que ella estaba trayendo mucho enojo de mi clan femenino y de mi propia historia de niña que yo no había sido capaz de expresar. De alguna forma yo en mi capacidad de poder adaptarme como hija mayor a mi clan, sin dar problemas y haciéndome cargo de todo el mundo de pequeña, como obvié mis emociones de enojo y de trauma y también de mi propio linaje. Yo estaba repitiendo el patrón de mi linaje femenino. Y ella de alguna forma traía toda la ira del linaje femenino, entonces tenía una relación de violencia con ella tenía dificultad con la autoridad, y bueno, colon irritable, se brotaba su piel, bueno, así, ¿no? Entonces, un poco darles un ejemplo, ¿no? Como lo bonito que trae realmente, y yo lo pude ver, como efectivamente yo al sanar mi historia, libero también a mis hijos también de sanar enfermedades biológicas y también relaciones. Seguimos con si un hijo nace prematuro y no tiene apego materno, ¿cómo le afecta? Ya, perfecto. Mira, los niños prematuros sí, tienen una dificultad en lo que tiene que ver con cierta madurez del sistema nervioso. Aquí estoy incorporando cosas que no tienen que hacerlo con las constelaciones, pero para comprender también, son niños que generalmente pueden traer dificultades en el tema sensorial, ya que tiene que ver con déficit atencional o cierta como dificultad para poder conectarse con otros, porque de alguna forma se lo sacó antes de tiempo, entonces el sistema nervioso no está del todo todavía maduro, independiente que la incubadora ayuda, pero hay algo que tiene que ver con el vientre uterino que se cortó de forma acelerada, ¿ya? Entonces son niños que pueden traer dificultades, como les decía, de inmadurez emocional o inmadurez sensorial, llámese déficit atencional, hiperactividad, y también dificultades en el apego, ya que tiene que ver con patrones de evitación, de miedo a conectarse con otros, como inhibición o miedo a la intimidad, como de alguna forma como tendencia a aislarse, o dificultad de apego de los vínculos dependiendo cómo fue el proceso después en el momento, bueno, al momento que después, por ejemplo, si un niño prematuro pero tuvo un buen apego con la madre, por ejemplo, tuvo pecho y tuvo esa posibilidad de que la madre tuvo un buen contacto, por supuesto que esos son factores a favor. Pero aún así habría que observar siempre los síntomas, ¿no? Estas cosas no son como estandarizadas. Si mi hijo en algún momento no presenta dificultades, mayores dificultades, bueno, maravilloso, habría que observar a los nietos, ¿ya? Pero generalmente los niños prematuros sí pueden tener alguna dificultad que habría que observar. En ese también caso, cómo fue el apego durante el periodo de la incubación o una vez ya nacido, como el tema de la lactancia, ¿ya? Seguimos con las preguntas y comentarios. Vamos siguiendo en responder preguntas. ¿En cuántas sesiones se logra sanar el linaje? Perfecto, aquí empezamos a sacar mitos, me encanta. Mira, el tema vamos a empezar al tiro a rebatir algunos mitos, ¿ya? Cuando yo me formé en constelaciones, bueno, se hablaba esto mucho de que había gente que decía, bueno, uno no puede hacer muchas constelaciones porque es peligroso o con sanar tu propia relación con tu madre es suficiente. La verdad es que en mi historia, gracias a Dios, yo tengo una esencia bien cuestionadora, nunca me hizo sentido nada de eso lo que me decían, porque nadie puede decirte
realmente de forma estandarizada qué es lo correcto para sanar. Nadie tiene el poder de decirte, ni el experto en constelaciones que te puede decir que tú sanando relación con tu padre vas a estar lista, o que solamente hagas 4 constelaciones porque es suficiente y es peligroso. No. Todo lo que venga con esa mirada de autoritarismo en cómo se te dicen las cosas, cuestiónalo, ¿ya? Porque todo tiene que pasar por el filtro de tu alma. Todo tiene que pasar por la certeza de lo que tu corazón te dice, ¿ok? Entonces, y ahí un poco lo que yo les puedo compartir de mi propia experiencia. ¿Cuántas sesiones se logra sanar con el linaje? Primero, comprender que estamos en una experiencia humana para venir a experimentar la materia y estamos en un camino siempre de evolución espiritual. Por lo tanto, estamos siempre sanando nuestro linaje y volviendo al equilibrio. Entonces, es una pregunta que no tiene mucha como respuesta, porque va a depender de ti, lo que tú quieras sanar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres sanar la relación con alguien con tu madre, puede ser que en una sesión tú puedas sanar la experiencia de parto con tu madre, y a lo mejor eso fue suficiente. Sin embargo, una de las cosas que aquí quiero desmitificar también es que nosotros venimos a sanar el linaje. Por tanto, no basta a veces con sanar la relación con tu madre. A veces pasa por como capas de cebolla. Si sientes que eso fue suficiente, perfecto. Si sientes que aún así sana la relación con tu madre, pero por ejemplo tienes experiencias de traición con tus amigas mujeres, es porque hay algo en tu linaje femenino que tienes que seguir explorando. Comprendiendo que nuestro linaje no solamente es la relación con nuestra madre, es con nuestra abuela, nuestra bisabuela, y ellas también tuvieron experiencias. Entonces, eso va a estar dado por lo que tú quieras sanar y por tu propio camino, en cómo vayas observando tu trayecto, ¿ya? Tu propio camino también de experiencia de sanación y cuánto tú quieras avanzar. Eso también te ha dado por tu propia experiencia de conciencia de qué es lo que realmente tú quieres, como hasta dónde avanzar, ¿no? Entonces, es muy personal, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo preguntas. Completísima respuesta, gracias. Seguimos. ¿Qué representa el nacimiento prematuro? Perfecto. No sé si eso ya lo respondí en la pregunta anterior. Bueno, voy a ver si respondo esa pregunta, ¿ya? Y después voy a responder la segunda pregunta. ¿Qué representa el nacimiento prematuro? Ya, ¿qué representa desde...? Aquí voy a incorporar otros conceptos que no tienen que ver solo con las constelaciones, sino que con mi propia experiencia en el camino de las sanaciones ancestrales, ¿ya? Los niños prematuros son niños que de alguna forma son primero como almitas que vienen como a traer portales de sanación, ¿ya? Todos los niños que vienen con experiencias así son almas que vienen a experimentar y el poder sanar algo que no fue resuelto en el clan, ¿ya? Por ejemplo, la necesidad de maternar. Un niño prematuro requiere mucho amor y mucha protección. Es un niño que le cuesta crecer, que le cuesta desarrollarse. Entonces está trayendo probablemente memorias de alguien del clan que no quiso crecer, que tuvo miedo a crecer, que le faltó protección del amor materno, que le faltó cobijo y contención. Entonces, esa almita viene de forma potente a mostrar ese desequilibrio, ¿ya? Entonces, siempre recordar que las situaciones que se nos presentan como enfermedades o situaciones traumáticas son oportunidades para poder mirar lo que no fue sanado en nuestro clan. Entonces, si yo tengo una experiencia así, no es como mirarlo desde la culpa y desde lo que no pudo ser, sino que mirarlo como una oportunidad. Si tú tienes esa experiencia en tu vida o de algún hijo que lo tuvo, bueno, tú estás siendo un portal de sanación en tu linaje y tienes la tremenda oportunidad de poder abrir esa dimensión en tu familia por los que no pudieron. Entonces, siempre recordar, y aquí está un concepto también de la ancestralidad de los pueblos originarios, recordar que las enfermedades y los traumas son portales de liberación del alma, ¿ya? No son enfermedades que hay que acallar, son como desequilibrios del alma. Entonces, cuando uno se sitúa desde esa mirada, se transforma en una tremenda oportunidad de poder avanzar en ti.
y en tu destino, ¿ok? Vamos a seguir respondiendo. ¿Con lo que haga una mujer de la familia se sana el linaje femenino o es necesaria una madre y una hija? Ya, buena pregunta. Wow, hay varias preguntas, vamos a ir paso a paso. Ok. Sanando, por ejemplo, si yo tengo una hija, bueno, en la mirada de la ancestralidad, las constelaciones, los hijos son portales de liberación del clan, son espejos del clan. Entonces, si yo tengo un hijo hasta los 18 años, los hijos no constelan, ¿ya? Los que constelan son los padres. Como yo les explicaba, mi propia historia de mi hija, fui yo la que tuve que hacer sanación con mi hija, ella no fue nunca una constelación. ¿Por qué? Porque ellos son espejos de tu propia niña interior o niño interior y de tu linaje. Entonces, en tu constelación, sanando lo que tú quieres de tu hijo o de tu hija, es suficiente. Bueno, si tu hijo ya tiene 18 o 19 años, bueno, ya tiene la edad de alguna forma adulto o adulta, en el cual él ya sí puede hacerse cargo de sanar su propia historia. Entonces, ahí sí él ya puede participar de las constelaciones. Y si tú tienes una experiencia como de mayor, eres una persona mayor y quieres sanar algo con tu hijo, bueno, y tu hijo tiene 20, 25 años, 30 años, lo siento, tú no puedes sanarlo de tu hijo, ya es peludo, le toca a él sanarlo. Entonces, no hacerte cargo de lo que le toca a tu hijo sanar, ¿ya? Sí puedes sanar la relación con tu hijo, pero no hacerte cargo de que quieres sanar a tu hijo. O lo mismo, quiero que sanar a mi pareja. No, tú no puedes sanar a tu pareja, eso es responsabilidad de él. Lo que tú puedes sanar es el desequilibrio en la relación con tu pareja, ¿sí? Entonces, sanando ese aspecto de tu historia, tú sí sanas tu linaje femenino, ¿ya? Ahí no sé si se aclaró más la pregunta. ¿Qué impacto puede tener inmadurez pulmonar? Claro, perfecto. ¿Puede esa persona sentir rechazo? ¿Algún niño con inmadurez pulmonar en incubadora? ¿O después al año de la nada dejó de caminar? ¿Qué consecuencia puede tener? Sí, eso es un poco lo que ya expliqué al principio, que produce inmadurez sensorial, inmadurez también de ciertos órganos, ¿ya? Porque en el fondo sí se ve como alterado el funcionamiento como inicial del vientre uterino, donde por naturaleza los órganos están creciendo en su ambiente natural, ¿ya? Entonces, inmadurez pulmonar, los pulmones tienen que ver con el órgano que procesa la tristeza. Entonces, si tu pequeño nació con una inmadurez pulmonar producto de la incubadora y que no pudo de alguna forma completar ese ciclo de madurez, hay algo que sanar ahí que tiene que ver con como la dificultad de poder procesar la tristeza. Y de alguna forma cierto congelamiento que hubo, porque la inmadurez tiene que ver con un retraso en la madurez, un congelamiento. Entonces eso probablemente tiene que ver con una situación traumática que produjo un congelamiento en alguien del clan o muchos del clan, por eso se está presentando con tanta fuerza, de poder procesar la tristeza, ¿ya? Entonces ahí sería importante explorar exactamente ese pequeño, lo que está trayendo respecto a esos traumas de linaje, ¿ya? Entonces sí, puede, y el tema de la incubadora, como ya hablamos, también influye en el tema del contacto vincular. Entonces sí también puede producir una experiencia de rechazo vincular, ¿ya? Lo que hablamos recién hacia atrás. Dejó de caminar, ¿qué consecuencias puede tener? Claro, el tema de la inmadurez también en el caminar tiene que ver con probablemente alguien en el linaje que le costó pararse frente a la vida o de alguna forma dificultad para poder tomar la fuerza para arraigarse a la vida. Entonces, de alguna forma son personas que les cuesta como tomar el poder de poder posicionarse en la energía de la vida. Habría que explorar ahí si también hay situaciones de trauma, de duelo, de depresiones, de no querer vivir, por ejemplo, de no querer enraizar en la tierra, ¿ya? Con los que tienen dificultades en lo que tiene que ver con el caminar. Seguimos. Al contrario, los prematuros, los hijos que nacen con más de 42 semanas. Ya, perfecto. Sí, esos son experiencias de niños que no querían salir del vientre uterino, que es como... También son niños que les costó de alguna forma, bueno, los partos por cesárea también, ya los partos por cesárea o los que no quisieron o los que nacen con el cordón atravesado. Esto no son cosas de las constelaciones, pero tienen que ir más con biodescodificación, ya, pero también se los menciono acá.
Son niños que, por ejemplo, los que nacen con el cordón atravesado, secretos, ya como dificultad para poder como expresar verdades o miedo a expresar mi verdad o no querer enfrentar el mundo. O los niños que se quedan en el vientre uterino tienen que ver con el miedo a enfrentar el mundo, como que de alguna forma no quieren como salir de la seguridad del vientre materno, angustia a poder como experimentar la vida, ¿ya? Entonces son niños que se quedan y no quieren salir o no encajan, no bajan, ¿verdad? Las mamás que tienen la dificultad para poder encajar y tienen que hacer de alguna forma cesárea. Entonces son niños que efectivamente les cuesta como poder enfrentar porque viene algún ancestro que probablemente, realmente son ancestros que les tocaron vidas muy duras y entonces inconscientemente heredaron el patrón, por ejemplo, de que la vida era difícil y que era mejor no vivirla. Es tan difícil la vida de tanto rigor que es mejor a ratos no querer estar en la vida, porque la vida es puro sufrimiento. Entonces son niños que prefieren quedarse simplemente en el confort de la vida uterina, porque la vida está expresada como dureza, ¿sí? Ahí no sé si se logró como bien, ahí vamos, gracias, 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 perfecto. Llegué tarde, linda, escuchándote, perfecto. No se preocupen que esto va a quedar grabado, así que también pueden escuchar todo lo que aparece acá, ¿bien? Mi hija no logra formar amistades estables, claro, perfecto. Sí, ahí yo creo que es importante ver si tu hija tiene dificultades con las relaciones con los hombres o con las mujeres, habría que mirar, o si tiene que ver con un patrón de soberbia, por ejemplo. Como ya hablamos antes, los patrones de soberbia tienen que ver con la aceptación de alguno de mis padres, o mi madre o mi padre. ¿Ya? Entonces habría que mirar tu hija de a dónde viene, o por ejemplo, si ella se siente más inhibida o más temerosa frente al resto, habría que mirar alguna experiencia traumática, quizás uterina, si es que ella siente como miedo a relacionarse con el resto y se vuelca más hacia el interior. Bueno, entonces habría que detallar un poquito más las dificultades que ella tiene, pero ahí te abrí el abanico. Bueno, seguimos respondiendo preguntas. La psoriasis, bueno, aquí me están preguntando cosas que no son solo las constelaciones, pero perfecto porque es parte de mi experiencia, así que ahí les voy compartiendo. Sí, la psoriasis, como yo le explicaba, bueno, todo lo que tiene que ver con las dermatitis o la psoriasis fue algo que también mi hija presentó en algún momento. Tiene que ver con la dificultad en el tacto. Ya la psoriasis es como rechazo o miedo al rechazo, son como pieles hipersensibles y que muestran esa como heridas, ¿no? Heridas en el fondo que se van produciendo como, estamos hablando de las dermatitis atópica o la psoriasis como algo más extremo, que tienen que ver con como experiencias de rechazo en el contacto vincular, ya sea por experiencias que tuvo de falta de contacto físico o de experiencias de rechazo del contacto físico del linaje generalmente materno, ¿ya? Entonces eso se produce cuando viene de muchas generaciones hacia atrás, ese como congelamiento de la conexión del tacto físico, se produce un síntoma, ¿ya? Cuando ya está muy exacerbado es que se produce un síntoma extremo, para que de alguna forma ese síntoma muestre de forma amplificada ese desequilibrio que hay que sanar. ¿Ya? Así que, y desde los 8 años, claro, sí, pues. Ahí seguimos respondiendo lo que siguen las preguntas, espero que te haya respondido. El cordón se enreda, ya lo explicamos. Ahí lo que hablamos recién de ganas de no, secretos, ¿verdad? Que hablamos de miedo a expresar la verdad, o incluso temas de suicidio también, ahí se me olvidó decirlo. Cuando también cordones atravesados, como también había que explorar si hubo también alguna posibilidad de algún ancestro que haya experimentado también temas de suicidio también, ¿ya? Parto normal sin anestesia, que uno llega a la clínica y ya está lista y el bebé nace de una. ¿Qué significa? Gracias. Y aquí me están preguntando cosas que no son de las constelaciones, pero bueno, perfecto, vamos a volver después de las constelaciones. Bueno, si tú tuviste la experiencia de un parto sin anestesia normal y que nació al tiro, bueno, eso es maravilloso, no lo veo como un problema. Probablemente llegaste con un portal muy abierto de poder dar hijos sin dolor,
o de alguna forma tu hijo nació, bueno, tu hijo te vengo a decir al tiro que es un alma vieja y un alma sabia, porque vino así nomás, como un pequeño guerrero, ¿ya? Entonces todas las madres que están haciendo estos partos así, de poder traer esos partos naturales con los niños que están naciendo así, con esa facilidad, bueno, tremendos guerreros de luz porque están naciendo parados, así como con ese portal que tú abriste, así que bienvenido a tu pequeño guerrero de luz. Ya, seguimos respondiendo. Vamos a ver cómo vamos la hora. ¡Wow! Va a pasar una hora. Les quiero hablar un poquito del chamanismo, ¿ya? Cómo yo me incorporé al tema del chamanismo, cómo se incorporan con las constelaciones, que ya ido hablando algunos de los conceptos. Mi experiencia del chamanismo ha sido principalmente a partir de mi propia experiencia de sanación y de mi propio camino de despertar. Yo en algún momento empecé a darme cuenta, como les mencioné, que las prácticas como tradicionales, incluso de las constelaciones también, no me eran suficientes, ¿ya? Sentí que faltaba algo y ahí empezó mi propio camino de explorar a partir de experiencias difíciles en las cuales me empecé a experimentar el chamanismo a través de mi propia historia. Es como para otro live, pero voy a hacerla corta. Empecé a experimentar lo que eran experiencias de fragmentación del alma, como luchas con entidades, ataques energéticos, limpieza de demonios en mi propio ser, ya a partir de experiencias de depuración de mi cuerpo físico, experiencias de viajes que tuve en la noche, como de muchas luchas energéticas que yo en su momento no comprendía bien lo que era, pero mi cuerpo sí, y efectivamente después cuando empecé a buscar como respuestas a través de los libros me llegó confirmación de lo que yo hacía y mis propios guías me empezaron a mostrar a través de mi propio despertar, de mis propias vidas, empecé a traer información respecto a prácticas que yo empecé a hacer para mi propia sanación y en la sanación que yo traía con mis propias terapias de personas que me llegaron a través del canto sagrado, la recuperación de fragmentos del alma, prácticas que yo empecé a hacer primero en mí y a través de mis propias terapias, que después me empezó a llegar confirmación de libros de chamanismo y de personas que yo empecé a buscar también como de caminos más del chamanismo. Y bueno, se me dio así porque en su momento mi propio aprendizaje no pudo ser a través de viajar al Amazonas, que siempre lo quise, o viajar como a otros lugares. Me tocó aprender aquí, en mis cuatro paredes, a través de mi campo cuántico y mis líneas del tiempo y la conexión directa con mis propios guías y mis propias historias de chamanismo que empecé a recordar y que se me empezaron a confirmar. Y después empecé a hacer un camino también de acercamiento con un machi, que me confirmó también muchas prácticas que yo hacía, que él me confirmó que también eran prácticas también de machi. Entonces fue muy bonito porque empezó un proceso de confirmación de mi propio camino a través de alguien de afuera que me empezó a guiar y a decirme sí, que lo que yo estaba haciendo eran prácticas de machi y del chamanismo que efectivamente existían y eran reales. Entonces ha sido un proceso muy desde mi camino propio y personal, aprendiendo mucho desde mis propias sombras, oscuridades y en la integración también como aprendiendo de otros, ¿sí? Sí, las medicinas de los pueblos ancestrales son muy poderosas, efectivamente, porque las experiencias chamánicas, y aquí yo les quiero agregar algo que es lo que yo incorporo en mis experiencias de sanación ancestral, de las constelaciones chamánicas. Primero, la importancia de la conexión con los elementos de la tierra, ¿ya? La conexión con el corazón de la tierra. Nosotros, como sociedad occidentales, hemos olvidado lo que tiene que ver con volver a conectarnos con la tierra. La medicina de la tierra pasa primero por volver a enraizarme con la tierra, volver a sentir el latido del corazón en la tierra, que es lo que nos trae el tambor chamánico.
volver a experimentar los elementos de la tierra, qué es lo que es el poder del fuego, el poder del agua, el poder del viento, el poder de los elementales de la tierra, el poder del éter, del quinto elemento. Es comprender cómo esos elementos se incorporan en mi sanación, ¿ya? En mi propia experiencia de integración, no solamente con mi clan, sino con las energías sanadoras que existen en la tierra. Cuando yo me sitúo en esa conexión, me sitúo en una comprensión donde yo me hago pequeño, pequeña, ante la sabiduría de la tierra, de la madre tierra y del Padre Celestial o del Padre del Abuelo Sol. Entonces nos trae una concepción mucho más profunda y mucho más cósmica de situarnos en un nivel de sanación mucho más profunda. Eso es lo primero. Y dentro de eso las prácticas chamánicas incorporan lo que es el canto sagrado, el canto de los espíritus también, de los elementos de la tierra, la conexión también con los guías de nuestro clan. En las constelaciones chamánicas uno puede conectarse según lo que traiga la persona, ¿no? Los espíritus de la tierra, los ángeles también de poder del clan. Si la persona cree más en los ángeles, también se aparecen los ángeles, o los animales de poder, el experimentar también la fuerza de los animales de poder que nosotros también traemos como en nuestra propia ancestralidad, porque todos somos también animales, tenemos también una energía animal en nuestro ser también. Al ser hijos de la tierra, traemos la energía de los animales también como medicina a la tierra. Entonces, conectarse con todas esas fuerzas espirituales es sumamente poderoso dentro de lo que es la sanación ancestral. Y dentro de las sanaciones ancestrales está también lo que tiene que ver con recuperación de fragmentos del alma, alineación energética, sanación como del linaje femenino o masculino del clan, dentro de lo que es la integración de los fragmentos del alma del clan también. Entonces todas esas son prácticas como chamánicas que se incorporan de alguna forma a la mirada de las constelaciones, ¿ya? Seguimos respondiendo algunas preguntas en los minutos que nos quedan, ¿ya? Ahí acabo de responder la pregunta de cuáles son las diferencias entre las constelaciones dentro del chamanismo y las constelaciones tradicionales. Espero que haya respondido recién tu pregunta, ¿ya? Uy, hay varias preguntas. Peleas y celos entre hermanos, sí, eso tiene que ver con jerarquía entre los hermanos, ¿ya? O a veces historias de rechazo, de qué hermano fue más querido por papá y mamá. Entonces ahí habría que mirar, ¿ya? Como celos y rivalidad por el amor de papá y mamá o jerarquía, ¿ya? Si hay un orden de los hermanos que hay que restablecer también. O niños no nacidos también, hay los abortos o los niños no nacidos, también hay que incorporarlos al clan. Eso también produce muchas veces como peleas porque hay hermanos que también requieren ser incorporados también al clan. Incluso de hermanos que no han sido reconocidos también del clan, ¿ya? Seguimos respondiendo preguntas. Sí, las infidelidades que se repiten en el clan. Ya, aquí es un poco que he soñado su testimonio, gracias. Las infidelidades, como yo les explicaba, muchas veces tienen que ver con patrones de secretos, ¿ya? Por ejemplo, mis padres pueden haber tenido, les hablo de mi caso, ¿no? Mis padres una relación perfecta de pololos eternos y yo puro desastre en mis relaciones de pareja, una y otra vez historias de infidelidad y traición. En el caso mío la pareja ha sido mi mayor maestra. Y yo decía, ¿pero por qué? Si mis padres tienen una relación perfecta, son eternos pololos, se llevan increíble, ¿por qué yo he tenido tanto desastre en mis historias de pareja? Bueno, y ahí comprendí, sanando, y por eso es tan importante desmitificar, ¿no? No basta con sanar la relación con tu madre. Tienes que meterte a explorar. A veces hay relaciones que me pasó a mí, ¿no? Que en mi familia nunca se supo que habían relaciones ocultas de infidelidad y gracias a la sanación, que en el caso mío fue un viaje también más bien personal, ir sanando con mis propias herramientas las historias de infidelidad que habían en mi clan completamente ocultas y secretas de hasta 7 generaciones atrás. Yo incluso descubrí, y eso lo hacen las sesiones chamánicas, no las familiares tradicionales, experiencias de otras vidas, que también lo traen las constelaciones chamánicas, experiencias de otras vidas, incluso de hijos no reconocidos,
ya sean de historias de infidelidades secretas en tu clan o de hijos no reconocidos, incluso de otras vidas. Ya eso es como largo de explicar, pero también en las constelaciones chamánicas puede aparecer ya como experiencias de otras vidas que se repiten y de alguna forma vuelven a repetirse en historias como de niños no reconocidos en el clan. Ya ahí simplemente mencionar que el foco primero es sanar tu presente, tu clan. Cuando tú ya has sanado eso, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pero si he hecho constelaciones y sigo repitiendo. Bueno, lo siento, si tú has hecho constelaciones y sigues repitiendo, primero, decirte que tú eres un tremendo portal de liberación en tu clan y probablemente tú traes dotes para sanar, ¿ya? Si tú estás trayendo mucho karma de tu clan, eres porque eres un tremendo portal de sanación y eso te va a traer mucha medicina y mucha elevación de conciencia y apertura en la medida que tú sigas avanzando. Mientras más karma tú traigas, más grande es tu misión. Así que bienvenido si ese es tu caso. Y ahí es siempre saber que lo que yo no he sanado o si se me vuelve a repetir, puede que haya memorias de vidas pasadas, ¿ya? Pero lo primero es sanar el presente, porque lo de vidas pasadas se trae el presente. Cuando yo he sanado lo del presente, habría que mirar si puede que haya alguna experiencia de alguna memoria antigua que requiera también ser integrada y sanada, ¿ya? Cuando se repiten las divisiones, sí, ya lo hablamos el tema de los hermanos. Hasta varias generaciones hacia atrás. Claro, habría que hablar y preguntar en ese caso si efectivamente, como lo hablamos también, puede que venga de alguna vida anterior. Ya, si se vuelven a repetir muchas en ese clan y ya está sanado, habría que ver si existe también algún desequilibrio en una vida anterior. Bueno, sí, gracias, gracias, gracias. Y me dicen también, ¿cómo podemos reconocer un animal de poder? Ya, perfecto. Bueno, el viaje chamánico. En las constelaciones en las que yo hago, yo incorporo al final un viaje chamánico con tus animales de poder. En algún momento voy a hacer solo un taller para los animales de poder, pero en las constelaciones yo incorporo un ejercicio que es justamente para poder conectar también con tu animal, pero si no, tú puedes empezar a pedirlo. Pide, te puede llegar en sueño. Ya el tema de los animales de poder da para otro live. Yo creo que voy a hacer un live solo para eso, porque ahí es harta información. Bueno, así que gracias por traerlo, pero animales con los cuales tú tengas afinidad, puedes pedir también animales en tus sueños. Hay varios animales de poder, entonces es como una pregunta muy amplia. Así que lo voy a tomar y lo voy a responder en un live aparte, ¿ya? Porque ahí hay mucha información y nos vamos a desviar un poco del tema. Así que gracias porque lo voy a traer. Bueno, si amanecemos muy cansados y no podemos recordar los sueños, perfecto, sí. Y reconocer el propósito de vida, ok, aquí estamos hablando de otros temas. Solamente decirte que si amaneces muy cansada y no puedes recordar los sueños, habría que ver primero en tu campo energético si estás trayendo memorias energéticas, de a dónde estás trayendo ese cansancio. Hay un desequilibrio energético que habría que mirar de quién estás trayendo sobrecarga de tu clan, ya, o memorias de trauma que no están pudiendo ser procesadas y no te está pudiendo permitir un sueño reparador, ya sea porque tu sueño estás en un modo de alerta y por lo tanto no logras profundizar, o porque estás teniendo experiencia en el campo astral. Hay personas que a veces realizan como viajes astrales en el campo energético en los momentos de sueño y que están haciendo otros trabajos y eso también les impide anclar y tener un sueño profundo, ¿ya? Entonces, ya sea experiencias de tu clan o de la calidad del sueño que habría que revisar o de tu propio campo energético que habría que mirar más en profundo, ¿ya? Conocer el propósito de vida, bueno, eso es para otro live, pero eso lo voy a traer también, ¿ya? Porque conocer el propósito de vida, lo único que te diría primero es conocer tus dones y virtudes y tu vocación. Y para eso requieres sanar muchas veces primero la relación con papá. Papá trae lo que tiene que ver con la vocación, ¿ya? Reconocer mi poder personal, mi autoestima. Tiene que ver mucho primero con la relación paterna, ¿ok? Y creo que ahí estamos respondiendo a la mayoría de las preguntas. Linda, preciosa. Sí, meditando tú puedes empezar a ver tus animales, así es, exactamente. Lo que pasa es que hay como varios ordenamientos, lo que son los animales de poder. Somos mujeres medicina tal cual. La recuperación de fragmentos del alma, ¿qué consiste? Bien, perfecto. Gracias, hermosa. Gracias ahí por sus saludines. Vamos terminando ya porque llevamos más de una hora, así que los fragmentos del alma, ¿qué significa?
Cuando hay experiencias de trauma en otras vidas o en mis ancestros, el alma se queda, una parte del alma se queda congelada en el miedo, ¿ya? Historias de abuso, de violencia, historias de guerra, historias de rechazo en el parto, historias de partos difíciles, todas esas, o incluso algún accidente en auto, todas las experiencias traumáticas, pequeñas o grandes, de mi propia vida, como hablamos, del parto, del embarazo o de mis ancestros, son memorias que producen, a partir del miedo, producen congelamiento emocional. Y ese congelamiento emocional implica que esa memoria del miedo se queda incrustada como una memoria que queda fragmentada, queda anclada como una memoria que quedó en el miedo. Y eso produce fisuras en el campo energético. Ya, aquí estoy hablando cosas que no tienen que ver con las constelaciones, pero no importa. Entonces, puede producir esas memorias de trauma, fisuras en tu campo energético, o puede producir también como desconexión, ya, desconexión de esos distintos fragmentos del alma. Entonces, lo que uno va a hacer en las experiencias de sanación ancestral o las experiencias chamánicas es que uno va como buscar esos fragmentos del alma, y esto ya no tiene que ser solo con las constelaciones, ya esto son las sanaciones más bien individuales con las que yo trabajo, son las sanaciones más bien ancestrales. Ahí habría que mirar dentro de todo ese abanico. Lo que muchas veces pasa es que al alma le cuesta encarnar, o le cuesta como bajar, ¿ya? O le cuesta soltarse. Entonces, todo lo que tiene que ver como sobrevivencia, estado de alerta, hace que finalmente uno tenga que buscar dónde se quedó congelado ese aspecto del alma, para buscar ese fragmento del alma, liberar el miedo e incorporar de nuevo esa energía a tu alma, ¿ya? Entonces eso va haciendo que tu alma finalmente se vuelva a reintegrar con esos fragmentos del alma. Y eso yo lo trabajo en las sanaciones ancestrales, que son las sesiones individuales, pero que en las constelaciones familiares, al sanar tu linaje, estás liberando esas memorias, y lo estás haciendo desde las constelaciones al sanar tu memoria de linaje, ¿ya? En las sanaciones individuales uno lo hace viajando a mirar qué ámbitos o líneas del tiempo quedaron congeladas para buscar hacer esa sanación en esos fragmentos de líneas del tiempo de tu historia, de tu linaje o de vidas pasadas, ¿ya? Eso, seguimos. ¿Cómo puedo hacer una constelación contigo? Bueno, ahí búsquenme. Bueno, voy a hacer una constelación en línea este domingo, constelación chamánica este domingo. Ahí en mi muro está. Me pueden contactar por interno, pero si no, está ahí también. Y sesiones individuales también. Bueno, constelar con Connie, una experiencia maravillosa y liberadora. Súper recomendada, linda, Pati, preciosa, gracias. La Pati, una maguita hermosa, también una tremenda sanadora, la Pati Guti, así que síganla también. Gracias, hermosa, por tus flores. Ok, parece que ya estamos. Necesito sanar con mi padre porque estoy en una crisis existencial. No he podido reconocer. Ajo, perfecto, Diego. Es justamente lo que estábamos hablando. Para reconocer la vocación y reconocer mi misión, tengo que sanar la historia con mi padre, ¿ya? Que, principalmente, que tiene que ver con la vocación y los dones. Bueno, o más que mi padre, con mi linaje masculino, porque pueden haber también historias que vengan de más atrás que solo tu padre. Bueno. Eso, no sé si se me quedó algo más. Yo creo que eso fue lo más importante. Simplemente hablarles de la experiencia maravillosa que es sanar desde la ancestralidad. Es una experiencia que acelera mucho los procesos de sanación. Con una sesión de constelaciones o de ancestralidad se mueve muchísimo el campo energético, y eso realmente te va a traer mucho movimiento a ti y a tu plano físico, ¿ya? Si el corazón está abierto a recibir esa sanación, se te va a producir un salto cuántico acelerado en tu evolución. Así que eso es lo maravilloso de las sanaciones ancestrales, que te permiten avanzar de forma acelerada. Así que bienvenidos. Les dejo por ahí. Buenas noches a todos. Un placer escucharte, Constanza, linda, hermosa, preciosa. El domingo, ¿a qué hora? A las 9:30. 9:30 hora chilena, ¿ya? Así que por ahí los sigo. A los que llegaron recién sumándose, esto va a quedar grabado. Véanlo porque está súper bueno. Sí, hay un taller presencial que voy a hacer ahora. En Pucón y Villarrica tengo que viajar para allá. Gracias, hermano. Sí, tengo que viajar a Pucón, así que también voy a estar haciendo pronto en regiones. Hice recién en la quinta región, en Santiago. Tengo pendiente Pucón y Villarrica.
Y bueno, a donde me inviten. Pero seguro esos son mis lugares que estoy yendo. La Quinta, la Metropolitana, Pocono y Arica. Y ahora presencial va a ser pronto en Puerto Varas, también en la 10ª región, a finales de agosto. Y voy a estar pronto en octubre viajando a la 6ª región también. Así que, ¡yujú! Sí, ahí nos veremos también. Bueno, así que por ahí, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por sus hermosas preguntas y por los portales nuevos que se abrieron para seguir teniendo esta experiencia de live maravilloso. Así que gracias, 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 linda, hermosa. Yo también aprendo mucho con las preguntas que ustedes hacen, porque con las preguntas que ustedes hacen se abren canales de sabiduría. Hay muchas cosas que yo no tengo las respuestas en el momento, pero que se abre un canal de respuesta que yo a veces ni siquiera sé de dónde viene, pero sé que viene de mi ser superior conectado con los guías y donde estamos todos conectados, porque todos somos portales de canalización. Así que en esto estamos todos canalizando la información de la calle. Así que muchas gracias, bendiciones a cada uno y los espero con canto sagrado el domingo. Así que bendiciones, muchas gracias a cada uno y mucha luz en su camino y nos vemos pronto. Besitos y abrazoles. Gracias, gracias, gracias.